Primera jornada de investigación y colaboración en educación sexual integral, organizada por el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y Fundación Chile Necesita ESI. Mesa 6. Exploraciones pedagógicas para la ESI. Ponencia. Taller de consentimiento. El impacto de la danza y el movimiento como herramienta pedagógica para colectivizar la educación sexual integral. Expone Andrés Santelices. Ya, estos son los contenidos que veremos en esta breve presentación y quiero que ustedes tomen nota y esta presentación va a estar disponible también, así que yo espero que la puedan compartir. Y es importante que veamos cómo el consentimiento es parte de esta educación afectiva y sexual y, por cierto, por qué es relevante. ¿Es necesario hacerlo? ¿Para qué? ¿Sí? Eso es como bien fundamental que lo tengamos presente. Entonces, esto podríamos simplificarlo que es una experiencia transformadora que es significativa. ¿Por qué es transformadora y por qué es significativa? Primero que me transforma porque todas las personas que han participado, que son cerca de 50, 60, siempre se van por algo distinto de aprendizaje o se van distintas a cómo entraron a ese proceso. Y resulta que también es significativo porque hacen a partir del movimiento, a partir de la danza, a partir de la corporalidad, su concepto propio de qué entiendo yo por consentimiento. ¿Sí? Es un concepto dinámico, eso también es algo muy interesante. Entonces, al igual que la mayoría de las presentaciones que hoy día tuve la suerte de ver, claro, hay que hacer un diagnóstico. ¿Por qué es necesario hacer esto? La verdad es que yo me dedico más desde el punto de vista académico a la sexualidad y el activismo, parte de esto también representa activismo como el que también ustedes también desarrollan en sus espacios escolares, sus espacios de educación formal. Y resulta que lo que fuimos identificando es que primero nadie había participado nunca en un taller de consentimiento, me incluyo, ¿sí? Pregunto, ¿y puede levantar la manito? ¿Alguien acá participó en algún momento en un taller de consentimiento? Ya, aquí me fue mejor que en otras veces que hice una charla que nadie la mano, gracias. Por lo menos unas 7 personas, es decir, más o menos un tercio, un poquito más del tercio, un poquito menos de un tercio. Y el objetivo principalmente es que se pueda explorar cómo yo voy resignificando el concepto primero de mi agencia, es decir, que tengo la posibilidad de decidir qué es lo que quiero, cómo quiero desarrollar mis relaciones, cómo quiero interactuar afectiva y sexualmente con un otro. Y es por eso que estas herramientas que se entregan, si bien es cierto, son en primera instancia teóricas, es una parte muy, un porcentaje muy bajo dentro de este taller, es que las personas pueden ir resignificando el concepto. Y a partir de esto, es que, claro, había que hacer una revisión bibliográfica. Y esa, después al final de la presentación, está bibliografía completa, pero lo que aquí se indagó es principalmente cómo el movimiento corporal puede aportar a poder internalizar mucho mejor esos conceptos. Porque resulta, y yo he ido a varios congresos, no me quiero poner a velar, pero he ido a varios congresos de sexualidad donde las dinámicas son como estas, ¿sí? O sea, hay un nivel de un poco estático, ¿cierto? Para mi gusto, ¿sí? Sí. Es un tema personal, ¿sí? No pueden por qué estar de acuerdo conmigo, pero yo dije, ¿por qué no hacemos que la educación sexual también pueda ser un ente que se pueda entregar, se pueda colectivizar a través del movimiento? Y es por eso que tiene una serie de beneficios, entre otros, la conexión cuerpo-mente, expresión emocional y, por cierto, el aprendizaje experiencial. ¿Cuál es la metodología? Participativa activa, como lo que hemos visto en esta jornada, y combinando talleres desde el punto de vista teórico-práctico con movimientos y reflexiones grupales. Acá también se da un espacio para que se analice cómo ha sido mi vida en torno al consentimiento. ¿He consentido todo lo que me ha pasado en mi vida? ¿Qué pasa con mi biografía personal respecto a la sexualidad? ¿Sí? Y de esa forma se entra en una dinámica donde se entregan de alguna manera indicaciones de lo que va a vivir a futuro en ese taller de consentimiento. Y para eso se hacen todas las preguntas. ¿Tú a qué estás dispuesto hoy? ¿Sí? Y preguntan todo. O sea, es decir, ¿quieres tú que en un momento quieres moverte? ¿Quieres tocarte? ¿Quieres tocar a otras personas? ¿A qué estás dispuesto y a qué no? Y esa pregunta es fundamental que la hagamos en todo momento, ¿cierto? Pero sobre todo en un taller donde yo no conozco a la persona que está al lado. A diferencia de lo que mostraron hoy día, son personas que son grupos, comillas, que están un poco más controlados porque están en un ambiente de educación formal, pero acá es que yo recién conozco hace 15, 10 minutos a una persona.
Y es por eso que entrar en esa dinámica, que tiene que ver mucho con la intimidad, hay que ir reconociendo cuáles son esos pilares del consentimiento y generando estos espacios de reflexión y análisis. Y ahí podemos ver algunas interacciones que algunas son un poquito más, podríamos decirle, un poquito más cercanas, ¿sí? Donde del juego, ¿cierto? Con ciertas tocarse o mirarse, algunos pasan a las caricias, a los besos, ¿sí? Y a mí me parece que más allá de lo que uno podría esperar en un taller, lo único que yo les digo es que usted puede desarrollarse en este espacio que es seguro, ¿sí? Es protegido y a futuro usted lo puede desenvolver en cualquier otro ámbito. Muchas personas después me escriben y me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo el taller de consentimiento, como que sí, yo con mi pareja y todo eso, pero en mi trabajo. O sea, yo me di cuenta gracias a este taller que no consiento nada o muy poco de lo que me pasa con otras personas. ¿Sí? Y eso desde el punto de vista 100% laboral. Es por eso, sí, gracias, que se pone en acción este modelo de la comunicación no violenta. Son 4 pasos para la comunicación violenta, no violenta, si es que has leído el libro de Marcha, que se lo súper recomiendo, porque aparte que te cambia la vida, también te da unas pautas muy simples de cómo transformar tu día a día, cómo lograr relaciones mucho más sanas, más de calidad, gracias a que el consentimiento a partir de una comunicación no violenta lo empiezas a implementar en el día a día. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta de que hablamos de forma violenta? ¿A qué me refiero con eso? Que paso de ser un observador o observadora, observadores, ¿sí? A ser una persona que interpreta, ¿sí? Es decir, los 4 pasos son súper sencillos para que no se vea el video si no me da tiempo. Es principalmente tener una observación. ¿Qué observo yo en este momento? Veo personas sentadas, ¿sí? No interpreto, no digo que esta persona le gusta, está aburrida, no, porque eso sería 100% interpretación. Pasa después que yo comunico el sentimiento. ¿Qué me pasa al ver a estas personas sentadas? Yo me siento reconocido, me siento validado porque siento que la mayoría me está escuchando, ¿sí? Después de eso, yo simplemente paso al paso 3, que es, de alguna manera, decir cuál es la necesidad. Me gustaría que todas las personas me escuchen, ¿sí? Pero ahí uno puede pasar al 4.º paso y no necesariamente tiene que decir un sí con sentido, sino que uno hace una petición y puede decir, ¿te gustaría que para la próxima vez que yo exponga, o para los siguientes minutos que me quedan, que son un poquito más de 10 o un poquito menos de 10, puedas escucharme? Y ahí la persona está en su libertad y en su agencia de decir sí o no, y todo bien, ¿sí? Y eso no nos acostumbramos, o sea, no tenemos ese tipo de conversación, ese tipo de comunicación en el día a día. Otro ejercicio es principalmente ejercer una especie de contrato, ¿sí? Un contrato más de tipo verbal en ese espacio. Hay personas que les gusta escribirlo y me encanta, ¿sí? Creo que está muy válido que una persona se acostumbre a ser muy explícita, clara en aquello que desea y lo que no desea vivir en un determinado espacio. Es por eso que esta falta de comunicación y esta falta de educación afectiva y por ser todo sexual hace que nos acostumbremos a un ambiente que no necesariamente es que nos sentimos de forma mucho más cómoda, mucho más grata. Otro ejercicio ya, aquí pasamos a otro tipo de movimientos que tiene que ver con una danza, se asocia mucho al mindfulness o al sexfulness, que también se los súper recomiendo, para que lo puedan integrar en sus distintos espacios de educación formal y también informal, porque si aquí resulta con personas desconocidas, claro que puede resultar de mucho más en espacios que puedan ser escolar o de media, y por cierto con un grupo que ustedes ya conocen. Este grupo, ¿cierto? Puede ser de 10, 15, 20 personas y pueden ser 5. La verdad es que el número puede ser ya con 2 personas, puede resultar muy bien, siempre y cuando existe una necesidad en común, ¿sí? Quiero aprender cómo poder tener relaciones de calidad gracias al consentimiento. Los resultados han sido variados, han tenido distintas experiencias. Los testimonios principalmente apuntan a que desean vivir otra vez esta experiencia, o la típica es ¿por qué no hice esto antes? O ¿por qué no me enseñaron esto? O ¿cómo no sé, me di cuenta antes que el consentimiento es lo que estoy en el día a día dándolo o pidiéndolo? Y también estos beneficios son principalmente para las personas que se desarrollan en el ámbito de la ESI. Creo acá que sé y estoy muy consciente, y sobre todo ya me quedó mucho más claro de lo que ya tenía, que es muy difícil poder congeniar aun cuando el currículum escolar te lo está diciendo así, pero súper explícito que sí, es una muy buena idea hacer la educación
educación afectiva y sexual, digo, en los espacios escolares, pero aún así hay esa barrera, ¿cierto? Por estos mitos, ya sabemos, por esta suerte de sesgos que existen. Y creo que ahí también, si incorporamos el movimiento, quizás podemos tener un impacto mayor. Créanme que las personas, cuando interiorizan estos conceptos a través del movimiento, es mucho mejor su experiencia. Créanme que la persona, de verdad dice, yo pensé que venía a este taller a que tú me hablaras y yo voy a estar sentado ahí 1 hora y media, bueno, esto puede durar 1 hora y media, 3 horas, etc. Puede durar mucho, pero dije, no, no estamos aquí en un espacio de educación que quizás requiere esos espacios donde tienes que estar sentado y tú solamente escuchas de forma pasiva. Acá tú tienes que moverte y tú dale tu propio significado a el consentimiento. ¿Cuáles son las principales limitaciones? A veces el tiempo, la convocatoria también, esto se ha hecho en distintos espacios, se ha hecho en municipios, en congresos, se han hecho en fiestas eróticas, etc. O sea, es muy diverso esto. El tema es que la limitación es, claro, ¿cómo hacemos que las personas directamente se inscriban en algo que no saben de qué se trata? Porque no lo conocen. ¿Sí? Y otra cosa, si yo dijera, vamos a hacer un taller de educación sexual, o de educación afectiva y sexual, o de una ESI directamente, las personas ya tienen una idea y dicen, no sé si esto es lo que yo busco, por más que lo necesite mucho, porque no se sabe al respecto mucho. ¿Sí? Es decir, quienes estamos en esto sabemos, y nos puede servir mucho para nuestro diario trabajo, ¿sí? Pero las personas, comillas, que no saben, que no han tenido el acceso a la información o a la educación, como me pasó a mí, salvo las pocas, que las personas que tenemos más de 18 años saben a lo que me refiero, no tenemos mucha idea de qué se trata la POCA y la educación sexual. ¿Mejoras? Claro que se puede hacer siempre. Para mí, la principal mejora es que esto se tiene que implementar en el espacio escolar. O sea, no me puedo pasar, porque ya llevo 2 años en esto, no puedo pasar la vida en el espacio con vías de educación informal porque el impacto puede ser incluso mayor de lo que ya tiene. ¿Sí? Yo siempre, igual que como aquí veo varias profesores, que con una persona que se vale con el concepto que tú estás intentando colectivizar, tú te sientes muy a gusto, aquí pasa lo mismo. Yo quiero que esto, ojalá llegue a la mayor cantidad de fases, por eso quiero que ustedes se lleven esto, ¿sí? Las danzas de movimiento, entonces, son herramientas poderosas para enseñar el consentimiento. Nos piden una comprensión corporal y emocional del respeto, de los límites, la comunicación no violenta. Además, fomentan la colectivización de la educación sexual integral de forma colectiva. Si tuviéramos que resumir la línea de tiempo del taller de consentimiento, sería, ¿sí?, una breve introducción, una bienvenida, una presentación, un círculo de confianza donde se dicen los límites, ¿sí?, hasta dónde estoy dispuesto, cuáles son los acuerdos, puedo estar no muy de acuerdo con algunos tipos de límites de otras personas, y ahí se llega a un punto en común, que es el consentimiento, y de ahí comenzamos con las actividades que ya son más prácticas, que tienen que ver con el sexfulness, el autoerotismo, dinámica, danza erótica, juegos eróticos, el contrato con que me voy finalmente, y después unos agradecimientos y cierre. ¿Sí? Hemos estado en distintos lugares, en la Municipalidad de Santiago, en el Departamento de Género y Diversidad, en el Congreso de Sexualidad en Puerto Rico, donde tuvimos una convocatoria bien interesante, porque fue el único taller que se hizo de forma práctica, porque lo demás era solamente más de lo mismo, que era escuchar. Y lo otro, los eventos eróticos que les decía, como el Festival de Arte Erótico o el evento no cumpleaños. El consentimiento, digo, puede ser divertido, liberador y, por cierto, profundamente creativo. Ahí está la bibliografía. Muchas gracias. Primera jornada de investigación y colaboración en educación sexual integral, organizada por el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y Fundación Chile Necesita ESI.